algunos temas con respecto a la tecnología de fibra óptica. Primero, jóvenes, bueno, en la clase anterior vimos, así bien básicamente, lo que era la fibra óptica y algunas herramientas que se utilizan, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ahondar en algunos temas para ustedes dejarlo ya preparado con fibra óptica, para que el semestre que viene, ¿cierto? A contar del segundo semestre, ustedes ya trabajan directamente con fibra óptica. Entonces van a tener ya conocimientos quizás básicos, pero por lo menos van a poder defenderse, ¿cierto? En lo que es la asignatura. Ya. Ahora, para comprender un poco la tecnología de fibra óptica, la fibra óptica como medio físico es el medio más eficiente, ¿cierto?, para transmitir datos. Eso ya lo conversamos el otro día. ¿Cuál sería en segundo lugar el medio eficiente después de la fibra óptica que viene? El cobre y después Wi-Fi, ¿cierto? El aire, ¿cierto? La fibra óptica, primero, ¿por cuáles son los beneficios que tiene? Ahora, es que primero tiene varios recubrimientos, ¿cierto? Que el cable de fibra óptica, a diferencia del que vimos el otro día, que era un cable desnudo, lo recubren para protegerlos, ¿ya? De hecho, una de las fibras o proyectos más grandes de fibra óptica que se están haciendo en estos días es el de Google, ¿cierto? Que llegó por el Océano Pacífico, un cable directamente de Estados Unidos, y el otro cable es el que recorre las costas del sur de Chile, desde la isla de Chiloé hasta el estrecho Magallanes, que es la fibra óptica austral. Estamos hablando de hartos miles de kilómetros, ¿cierto? 3.000 kilómetros de puro cable de fibra óptica, y eso es bastante plata invertida. De hecho, mencionamos cuánto vale el metro de fibra. ¿Cuánto valía? Depende si es multimodo o monomodo. Claro, hablamos que la fibra óptica tiene un costo de 5.000 pesos al metro, que es un metro de cable aquí. Pero puesto, instalado, estamos hablando de 25 o 30.000 pesos al metro. Y si son 3.000 kilómetros, harta plata, ¿cierto? Ahora, ¿cómo trabaja la fibra óptica? Principalmente tiene un núcleo, que es el que vimos con el microscopio, ¿cierto? Y según el diámetro del núcleo es el ancho de banda que puede transportar. Por eso la fibra óptica hay de dos tipos, monomodo y multimodo. Físicamente son iguales. Lo único que cambia entre una y otra es que el núcleo es de mayor dimensión. Estamos hablando de nanomilímetros, ya 1 milímetro dividido por 9. Eso es casi más pequeño que el cabello humano. O sea, si nosotros ponemos un pelo, ¿cierto?, un cabello humano versus el núcleo de la fibra óptica, el pelo es 9 veces más grande, o más grueso, en diámetro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se recubre? La fibra óptica, ¿cierto? Vimos que era vidrio, ¿cierto?, en el cual circula luz, o qué más, láser, LED o láser. Luego lo recubre un polímero, ¿cierto?, que es hecho en Kevlar. Si ustedes han escuchado hablar del Kevlar, ¿qué material es? ¿Dónde se aplica? El Kevlar se usa en los chalecos antibalas, ¿cierto? Entonces es bastante resistente. Viene el núcleo de fibra, luego venía el cobertor plástico que vimos el otro día, que era amarillo o naranjo, y luego viene un recubrimiento de Kevlar. Por lo tanto, están preparados, ¿cierto?, para tener cierta resistencia al cable de fibra óptica, es decir, puede aguantar fácilmente 1000 toneladas. O sea, yo le puedo poner 1000 toneladas arriba de la fibra óptica y no se corta. Para que se corte la fibra óptica tiene que ser una catástrofe muy grande, como mencionábamos en algún momento. ¿Qué podría cortar la fibra, por ejemplo? Un terremoto submarino, un movimiento de una placa subterránea, esas cosas. Pero hablando de Kevlar, ¿cierto?, que uno de los materiales más resistentes en la actualidad, y hoy día se está utilizando otro material para recubrir la fibra óptica en este revestimiento, que es el grafeno, ¿ya? Que es un material también nuevo, una aleación de minerales que resiste más que todavía que el Kevlar, ¿ya? O sea, estamos haciendo casi materiales indestructibles, y la diferencia del grafeno es que es liviano. Ejemplo, si yo hago un recubrimiento de acero, como se hacía en los años 90, el cable era muy pesado. Estamos hablando que el acero, ¿cierto?, el kilo de acero, eso implica que un kilo de acero yo lo puedo tener en un par de centímetros. Es decir, un cable de fibra óptica recubierto con acero, 1 kilo eran 5 centímetros. Ahora, 1 kilo de grafeno equivale a 1 kilómetro de cable. O sea, 5 centímetros, 1 kilo versus 1 kilómetro, 5 kilos, es mucho más liviano el cable. Y eso permite también que la tensión en los postes sea mucho menor y también bajo el agua. ¿Bien? Por eso se están cambiando materiales como el primero acero, grafeno y Kevlar. Los cables que tiran por el mar, ¿de qué porte el diámetro? Mira, los de acero, porque primero comenzaron con acero, luego se cambió a Kevlar y hoy día grafeno. Por ejemplo, el de acero tenía un diámetro de 2 metros. ¿Para que pasara solamente una fibra? Claro, 2 metros de acero recubrían el cable que finalmente iba la fibra.
O sea, toda esa era protección. Y estamos hablando de 2 metros como el tamaño de una rueda casi el tamaño de una rueda de camión minero, ¿cierto? O sea, ese es el diámetro de un cable. Cuando se cambió a Kevlar, el tamaño en vez de 2 metros bajó a 1 metro. Es decir, el cable tenía un diámetro de 1 metro. Y hoy día con el grafeno, ¿cierto? Todo ese peso de cable tan grande se está traduciendo a casi 10 centímetros. O sea, estamos hablando de un cable como este diámetro. O sea, mucho más pequeño que tener 2 metros de cable, ¿cierto? Y ahora sí de resistente. Y es más resistente que los 3 elementos. El que están instalando en Chile es de grafeno. El nuevo, el de que va hacia el sur de Chile y el que llegó de Google. Pero el enlace que usábamos nosotros en Valparaíso antiguamente era de Kevlar, que era 1 metro. ¿Ya? Y los primeros enlaces de fibra óptica, que eran los americanos, hacia Europa, eran de acero. Entonces han ido cambiando los materiales más resistentes y menos peso. Entre menos peso y más resistente es mejor. ¿Ya? O sea, ojalá que en algún momento sea grafeno solamente. Entonces, el núcleo que vimos nosotros el otro día, se protege por una recubierta plástica y luego varias capas, en este caso, que la van protegiendo para la resistencia del material, resistencia del frío, calor, cierta presión. Imagínense bajo el mar la presión que debe haber, ¿ya? El agua, toneladas de agua, más la presión de los movimientos que tiene que aguantar, ¿ya? O sea, es un mito casi de que un tiburón pueda cortar un cable de fibra óptica. Si puede resistir un terremoto, ¿cierto? La mordedura de un tiburón no es tanto, ¿cierto? Claro, incluso al revés. El tiburón se rompe la dentadura cuando trata de morder el cable. ¿Ya? Además de ello, la fibra óptica no solamente la recubre acero, grafeno o Kevlar, sino que tiene que estar recubierta adentro de varios elementos para la abrasión. Aceites, si se dieron cuenta cuando tomamos la fibra, era aceitosa, ¿cierto? Era una especie de gel que traía. Ese gel, que lo que trae es para evitar que se contamine el cable. En caso de que se corte, tiene que protegerse para que no entre aire ni tampoco entre bacterias. Entonces, lo protege contra la grasa, lo protege contra el polvo. Además, es hermético. Entonces, todas esas son las factibilidades que tiene el cable para poder protegerse ante algún tipo de invasión, ¿ya? Así que, por lo tanto, tenemos que protegerlo de cierta forma, bajo estrictas medidas de seguridad. Sobre todo los cables que van bajo el mar, son los más complicados. Ya, ahora están los dos tipos de fibra para que expliquemos uno y el otro. Está la fibra de tipo monomodo, está la fibra de tipo multimodo. La monomodo, ¿ya? Para que la diferenciemos, primero es cómo funcionan, a diferencia una de la otra. La fibra óptica monomodo, lo que circula dentro es luz, pero la luz viaja en línea recta. ¿Ya? Monomodo, línea recta, por lo tanto tiene que haber un emisor que envía un haz de luz hasta que llega al otro punto. La multimodo, a diferencia, son varios haces de luz que van rebotando y eso genera un mayor ancho de banda. Por lo tanto, si yo comparo la monomodo con la monomodo transmite, por ejemplo, 1 GB por segundo, la multimodo 5 GB por segundo, y la gran diferencia es porque son varios haz de luz transportando datos, ¿ya? Y van rebotando. Rebotan en las paredes, que en este caso son ¿de qué material? La pared interna de la fibra óptica, silicio, ¿cierto? Silicio, que en realidad es un cristal que genera un efecto de espejo, entonces rebota la luz. La otra diferencia es que un núcleo un poquito más pequeño, milimétricamente más pequeño, lo que tiene la monomodo, utiliza láser como fuente de luz, y un láser que tiene que ser de color rojo, ¿ya? La fibra óptica se transmite mediante el láser de color rojo. El láser de color verde es un láser de color de funcionalidad estético, ¿cierto? Pero no de transmisión de datos. De hecho, los punteros láser que son de color verde no son para transportar datos. No puede ocupar para cualquier otra cosa, menos para transportar datos, para hacer apuntaciones, notaciones. Y el rojo es el que transporta datos, ¿ya? Hay una diferencia. Hay otro tipo de láser que es de color azul también, ¿ya? Solamente el rojo es el que transporta datos. Así que si en algún momento hay que revisar fibra óptica, lo vamos a hacer con un puntero láser de color rojo, ¿ya? Ahora, los micrones se refiere al diámetro o la cubierta que tiene la fibra óptica. Si yo comparo la monomodo con la multimodo, tienen la misma cantidad de cubierta de micrones, tienen el mismo revestimiento, pero lo que cambia, ¿qué cosa es? El núcleo. El núcleo es diferente, 9 micrones versus 50 a 62 micrones. Un micrón
¿cierto? Es 9 veces más pequeño que un cabello humano, para que veamos la comparación. Físicamente, monomodo es, ¿cierto?, un núcleo más pequeño, multimodo más grande. Ahora, ¿qué otras funciones diferentes tiene? Ya sabemos que uno utiliza láser, uno tiene un diámetro menor, y la diferencia también es el ancho de banda que transporta. ¿Dónde se utiliza mayormente monomodo? La monomodo se utiliza donde hay que transportar a mayores distancias. Es decir, por ejemplo, si a mí me preguntan, quiero transmitir fibra óptica durante 50 kilómetros de una ciudad a otra, ahí se utiliza fibra óptica de tipo monomodo. En distancias cortas se utiliza la multimodo, ¿ya? Las distancias o coberturas que tienen una y la otra, la monomodo son 75 kilómetros. En cambio, la multimodo, 5 kilómetros. ¿Ya? Si después de 5 kilómetros yo necesito regenerar la luz, hay que ocupar equipos que se llaman los transceivers o los conversores que vimos el otro día, ¿cierto? Que vuelven a levantar o darle mayor intensidad a la luz. La luz se pierde con la distancia, entonces hay que volver a regenerarla. Y es el mismo ejemplo físico que ustedes hacen, por ejemplo, en plena noche, alumbran con una linterna y se va a ver a ciertos metros, ¿cierto? Y más allá no se visualiza. Por lo tanto, hay que volver a levantar la señal de luz mediante un espejo, y en este caso la levantan los equipos regenerando la intensidad. Láser, LED, multimodo y monomodo, ¿ya? Así que tenemos como las comparaciones. Estos no son láser, son luces LED, ¿ya? La fibra óptica, recuerden que no genera calor, ¿cierto? Porque la luz no tiene temperatura, la que se transporta. Tampoco tiene oposición al paso de la corriente, porque no es electricidad lo que va ahí, son impulsos de luz. Ahora, ¿cómo se genera un dato cuando se transporta tanto por el láser o LED, monomodo, multimodo? Son luces, ¿cierto?, que van generando números 1 y números 0, 1 y 0, 1, 0. Eso, en realidad, es decir, enciendo y apago la luz, cuando enciende la luz, un 1, cuando se apaga la luz, 0, 1, 0, 1, 0. A la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. El parpadeo. El parpadeo, sí. 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad, ¿cierto?, que se transporta los datos. Y lo otro, el ancho de banda, ¿cierto? El ancho de banda es de 1 giga, pero 300.000 kilómetros por segundo. Entonces es instantáneo, ¿no? Exactamente instantáneo. O sea, yo si genero, por ejemplo, un bit y tengo un cable que recorre el planeta, en un segundo lo recorre en un segundo 300 veces. O sea, yo que mando un bit, cuento 1 y pasó 300 veces alrededor del planeta. A esa es la velocidad de la fibra óptica. Instantánea, ¿por cierto? No tiene pérdida, ¿cierto? No tiene oposición al paso de la electricidad, porque no usa electricidad, y todas las ventajas que podemos mencionar versus el cobre, ¿ya? O sea, si yo hago un pin a 75 kilómetros de distancia, ¿llegan todos los paquetes? Sí, pues no se pierde ninguno, nunca se pierde nada en la fibra óptica. Eso es importante reconocer. En cambio, en el cobre pueden enviarse 4, llegar 3, se pierde 1, es por la distancia de los cables. Y en la red inalámbrica, mucho peor, ¿cierto? Así que tenemos hartas ventajas con respecto a la multimodo y monomodo. Ahora, se usan distintos tipos de conectores según las normas que quieran transmitir. Por ejemplo, si los cables son de color amarillo, como se ven en estos 3 ejemplos, eso me está diciendo que lo que se transmite ahí es monomodo. Si los cables fueran naranjo, es multimodo. Es una forma física de diferenciar los cables. Los conectores son muy similares y hay 3 normas de conectores. El conector SD, ¿cierto?, que es un conector redondo, el conector SC y el conector LC. De los 3, el más utilizado es este, el conector cuadrado, ¿ya? Porque no solamente se ocupa para datos, también se ocupa para sistemas digitales de audio. ¿Han visto algunos televisores que se conectan con fibra óptica? Tienen un conector de fibra, los Smart TV, hace el equipo de home theater. Entonces son cables de fibra óptica de este conector. Este fue el primer conector que salió al mercado, ¿ya? Y este es el más utilizado. El más reciente es el conector LC. ¿Qué diferencia tiene? Que tiene una patita que genera un enganche. Este conector muchas veces se salía. Entonces esta es la versión mejorada del conector SC. Pero el más utilizado es este. Ahora, ¿por qué tenemos otro cable acá? El cable multimodo también tiene una diferencia. Siempre son 2 conectores juntos. El monomodo siempre se fijan que va de a uno. Es un conector. El multimodo trabaja doble. Tiene que ser 2 conectores para transmitir y 2 conectores para recibir. 2 en cada punta.
Y cómo también lo puedo diferenciar, o es de color naranjo o verde agua. ¿Ya? El color naranjo se ocupa para redes domiciliarias multimodo y el color verde agua es el que va bajo el mar. Tratando de hacer un color que fuera lo más similar. En algún momento ustedes se pueden encontrar con un cable de fibra óptica de color gris. Y el color gris es para usos militares. Es decir, es un cable multimodo, pero se usa en dependencias militares. ¿Ya? O sea, si usted en algún momento está viendo cable y encuentra que es gris, ese sabe que ese enlace no va a un hogar o no va a una empresa, sino que va quizás a un regimiento de telecomunicaciones o quizás va a una oficina de la Fuerza Aérea, no sé, me imagino yo. Los grises son militares, ¿cierto? Los verdes, bajo el mar, y los amarillo y naranjo, monomodo, multimodo. Esos son los 4 colores del revestimiento de la fibra óptica, ¿ya? Para que lo vayamos diferenciando. ¿Dónde se ponía el microscopio de fibra óptica? Cuando lo vimos el otro día, se conecta en la férula, y nosotros ¿qué miramos? El núcleo, ¿cierto? Y si el núcleo tenía raya, había que hacer limpieza para poder transmitir, ¿ya? Perfecto. Ahora, ¿con qué se revisa la fibra óptica? Hay un dispositivo, el llamado OTDR o reflectómetro, que así como existe el chequeador de cables, el cable tester, este equipo revisa la fibra óptica. ¿Cómo funciona? ¿Ya? Bueno, en el cable tester nosotros ¿qué hacíamos? Poníamos una punta en un lado, la punta en el otro, test, y me marcaba 8 colores, ¿cierto? 4 en cada lado. Y si estaban los 4 en verde, significaba que el cable estaba ok, ¿cierto? Luego los pares. Ahora, ¿cómo funciona el OTDR? El OTDR se toma una punta de la fibra óptica y lo que hace, manda luz o láser, según la norma, porque trabaja con las dos cosas, y manda de vuelta un resultado, es decir, hace un efecto de rebote. Por ejemplo, yo pongo el equipo aquí en Curicó, la fibra óptica, mando un láser de vuelta y me dice, por ejemplo, si hay un corte a tantos kilómetros. Me lo da en forma exacta, tiene un margen de error de 2 centímetros. Es decir, me podría decir, ¿sabe qué? El corte de la fibra óptica está en San Fernando, a 34 kilómetros de Curicó, exactamente en el punto donde debo ir. Entonces, veo el resultado, van los técnicos que hacen, llegan allá, cavan el foso, en el caso de que la fibra óptica vaya bajo tierra, cortan la fibra mala, la fusionan y se soluciona. Y en el caso que fuera submarina, lo mismo, ¿cierto? Pero este es el aparato que se utiliza para revisar los cortes de fibra óptica. Ahora, ¿cuánto vale un OTDR? Un OTDR puede costar 15 millones de pesos. ¿Ya? Pero analiza, es la única forma de saber si la fibra óptica o en qué parte está el corte de la fibra óptica. Y con el microscopio nosotros veíamos qué cosa, la limpieza de la fibra óptica, pero no nos decía en qué parte estaba el error. Solamente nos daba una impresión visual de cómo estaba. Entonces, OTDR manda un láser o un LED y de vuelta me dice dónde está la falla. ¿Hasta cuántos kilómetros nosotros podríamos mandar un láser o LED por la fibra óptica? Uno que recorra todo el planeta, por ejemplo. Si tuviésemos un cable desde Curicó y que diese la vuelta por todo el mundo y llegase a la otra punta de Curicó, y yo uso el OTDR, me dicen qué parte del planeta, por ejemplo, tiene falla. ¿Ya? Así que es bastante importante para las personas que trabajan y operan en fibra óptica tener un OTDR. Es la única forma de saber en qué parte están los cortes. ¿Ya? Ahí están, jóvenes, las comparaciones. Ya tenemos claro otro argumento más para entender que la fibra óptica es lo mejor. Por ejemplo, la fibra óptica, fíjense las velocidades que podríamos lograr, los anchos de banda. El máximo de ancho de banda que se puede hacer con el cobre, juntando varios láseres de cobre, es decir, varios cables categoría 6 al mismo tiempo, podríamos tener como máximo 10 gigas, ¿cierto? Serían sumados. En cambio, en la fibra óptica podemos llegar incluso a 100 gigas en un solo enlace. Un enlace, 100 gigas. El año 2018 se hizo el experimento en Japón, en la empresa Furukawa, que es la que fabrica fibra óptica. Se hizo la prueba de velocidad y ancho de banda más rápido que existió en un laboratorio donde ellos hacen tesis. ¿Cuánto ustedes creen que fue el ancho de banda mayor que lograron ellos en un tramo de 1 kilómetro en los laboratorios? Pusieron fibra óptica 1 kilómetro y probaron y midieron. De la mapa, claro, obviamente ellos fabrican la fibra óptica. ¿Cuántos se imaginan? Que fue 100 gigas más, creo que 1000 gigas más, más. Ya, les doy la respuesta rápida. Ellos lograron en un experimento transmitir 25.000 gigas por segundo.
25.000 gigas. 25.000 gigabytes por segundo. 5 teras. La velocidad en 1 kilómetro. O sea, en este momento no hay tarjeta de red que aguante esa velocidad, pero ellos lo lograron. Ahora, ¿cómo logran tal velocidad? Unen fibras ópticas, por cierto, son varios, no es solamente un filamento, son varios filamentos que trabajan al mismo tiempo mandando los mismos bits. Así que se logró en un experimento 25.000 gigabytes por segundo. Bastante rápido, ¿cierto? Eso queda en pañales, esta cifra comparada con los 25.000 gigas. Yo creo que alguien en la casa con 1 giga estaría contento, ¿cierto? Ya. A ver, las velocidades que se logran en fibra óptica en Japón son 700 megas de subida y bajada. Fibra óptica a hogar. Subida y bajada, simétrica. En Estados Unidos, Google también tiene un proyecto de fibra óptica. Ellos venden fibra óptica, se llama Google Fiber, y logran 800 megas por segundo. El valor de 800 megas por segundo en Estados Unidos y 700 megas por segundo en Japón, equivalente a pesos chilenos, esos planes valen 12.000 pesos mensuales. 12.000 pesos, 700 megas. Eso es el costo. Allí en Chile un plan normal, ¿cierto? ADSL, ni siquiera ADSL, ADSL de 8010 está costando 60.000 pesos. O sea, es alta diferencia en costo. Mucho más barato los enlaces de fibra óptica en países avanzados. O sea, te pagaría 12.000 pesos por 700 megas de subida y bajada y constante, sin variaciones. ¿Está bien el precio, no? Está barato, ¿cierto? Es barato. Bueno, y todas las demás ventajas. ¿Es inmune a la radiofrecuencia? Sí. ¿Es inmune, por ejemplo, a los peligros eléctricos? Ya. Si nosotros comparamos en esta tabla, ¿cuál sería la única desventaja de la fibra? La mayor de todas, el precio, ¿cierto? Ahí está. Que es muy caro. Pero es todo lo mejor que no cumple el otro medio físico. ¿Ya? Es totalmente inmune, por ejemplo, a los problemas eléctricos que ocurren comúnmente en las redes de datos. Ya. Vamos a los medios inalámbricos, que con el que vamos a trabajar hoy día. Los medios inalámbricos, jóvenes, ¿cierto? Se le denomina a cualquier forma que yo transmita datos mediante el aire, ¿cierto? Y como medio inalámbrico no solamente existe Wi-Fi, la Wi-Fi es la única alternativa, sino que hay varios tipos de transmisión inalámbrica. El Bluetooth es una de ellas, Wi-Fi es otra. ¿Cuál es otra? Infrarrojo. La de infrarrojos, un tercero. ¿Existirán otro tipo? AM, FM, satelitales, 4G, 5G. O sea, hay varios tipos de tecnología que usan el aire, pero el más popular hoy día en las redes es Wi-Fi, pero es una de ellas. Hay una nueva norma, jóvenes, que es bueno que le echen un vistazo después, que se llama LoRaWAN. Esto es lo que le va a llevar, ¿cierto?, a corto plazo. LoRaWAN, así como la Li-Fi, es transmitir señal inalámbrica, pero a distancias mucho mayores que las que conocemos convencionalmente. Hoy día, la distancia de las redes Wi-Fi depende mucho del lugar donde estemos, ¿cierto? En el campo yo podría transmitir con un router Wi-Fi 200 o 300 metros, pero en la ciudad ese mismo equipo, con suerte transmite 20 metros, ¿cierto? 30 metros en la casa. La LoRaWAN, ¿cierto?, va a ser una red muy similar a la Wi-Fi, pero la diferencia es que yo puedo transmitir a 20 kilómetros. O sea, yo enciendo mi router Wi-Fi, pero a 20 kilómetros. No es que sea tan potente, la diferencia es que va a ocupar canales de transmisión que no están saturados. El gran impedimento hoy día de la red inalámbrica es que hay muchas redes inalámbricas y entre más dispositivos están transmitiendo, hay más congestión. Esto es lo mismo que los tacos en las calles. Entre más autos hay en una calle, más lento, ¿cierto?, transmitimos. Con LoRaWAN, imagínense ustedes que sería como que en Curicó se hiciera una pista pero en el aire. Es decir, no vamos a ocupar las calles convencionales, sino que vamos a estar un piso más arriba. Por lo tanto, ¿qué taco va a haber? Ninguno. Se va a saltar toda la congestión. Eso es lo que va a usar la red de LoRaWAN. Así que ténganlo presente por ahí, échenle un vistazo cuando tengan tiempo a esa tecnología. La mencionan en Cisco, ¿cierto? La están mencionando como una tecnología emergente, pero para evitar las congestiones a largo plazo, yo creo que vamos a migrar nosotros a esa tecnología. La Wi-Fi va a desaparecer en un momento y vamos a usar LoRaWAN. ¿Ya? Así que ahí tenemos ya nuevas tecnologías para empezar a ver a futuro. Porque así como hoy día hay tantos vehículos en las calles, hay tantos dispositivos inalámbricos también al mismo tiempo. Ahora, ahí están tres tecnologías que se mencionan: Wi-Fi, ¿cierto?, Bluetooth y WiMAX. Si se fijan, las tres tienen algo en común. No solamente que es el medio físico, que es el aire. Fíjense la norma. ¿Quién las creó?
La IEEE, cierto que la mencionamos en los estándares, ellos han desarrollado 3 tecnologías que usamos nosotros en la actualidad. La norma 802.11 es la norma Wi-Fi, 802.15 Bluetooth, 802.16 WiMAX. ¿Qué son las redes WiMAX? Porque la Wi-Fi ya por lo menos la tenemos asociada, el Bluetooth también es de uso cotidiano. La WiMAX son redes inalámbricas pero de alto alcance, ¿ya? Es decir, así como yo en una red inalámbrica cubro 20 metros o cubro 200 metros en el campo, las WiMAX son para kilómetros. Esa es la diferencia, ¿ya? No son anchos de banda quizás tan grandes como puede llegar a ser la fibra óptica, pero sí me permite, por ejemplo, llegar a 5 kilómetros de distancia en lugares que son de difícil acceso. Por ejemplo... ¿Por el giga de transmisión? Claro, pero sí, es aire en realidad, es aire, son antenas de WiMAX, ¿cierto? De Wireless Fidelity Maximum, ¿ya? O red de mayor potencia. Ahora, de los 3, el más utilizado hoy día es entre Wi-Fi y Bluetooth, ¿cierto? El Bluetooth, ¿cuál es el uso que le damos nosotros? Hacer emparejamiento de dispositivos, y lo ocupamos más que nada para conectar periféricos, ¿cierto? Bluetooth. Porque el Bluetooth tiene una desventaja, que es el alcance, ¿cierto? El Bluetooth es de corto alcance, por lo tanto, una señal de Bluetooth, yo podría sincronizar un dispositivo con otro, pero no más allá de 10 metros. Me dice la norma que podría llegar a 100 metros, pero hagan la prueba, ¿cierto? Usted pone un mouse por Bluetooth de su computador y aléjese hasta dónde llega la señal. Son 10 metros, con suerte. O cuando sincronizan las pulseras, los teléfonos inteligentes con los teléfonos. Me alejo más de 10 metros, ¿qué empieza a pasar? Se desconecta, ¿ya? Eso se llama emparejamiento. El Bluetooth también tiene otra limitancia, que es la velocidad. El Bluetooth transmite 3 megabits por segundo, es muy bajo, ¿cierto? Pero para redes pequeñas, donde yo emparejo dispositivos, es ideal. Me evita los cables. Wi-Fi no es una sola norma. Fíjense todas las normas de Wi-Fi que hay, desde la norma A hasta la AD. La norma A fueron las primeras normas de transmisión, 802.11a, y hoy día en la actualidad la más utilizada es la 802.11n, ¿ya? De la más antigua a la más nueva. Las que se llaman AC y AD son normas inalámbricas que están ya lanzadas, pero el gran problema es que todavía no hay dispositivos o routers con esa tecnología. Se lanzó un router con esta norma 811AD, lo vende PC Factory, pero vale 400.000 pesos. Entonces es muy caro todavía, ¿cierto? ¿Usted invertiría en un router Wi-Fi con esa norma? Claro, pero ¿cuál sería el problema? ¿Qué pasa? ¿Qué saco con comprarme un router de norma AD si mi teléfono no soporta la norma? Ni siquiera todavía hay dispositivos que han salido con la norma AD. Entonces hay que esperar un poco que bajen los precios, pero sí, ellos podrían lograr hasta 7 gigas por segundo. Esa sería una red Wi-Fi rápida, ¿cierto? 7 gigas en la casa estaría bien, ¿o no? La nueva generación puede venir en casa de tecnología. Claro, puede venir casi, pero todavía es muy caro. O sea, están saliendo el router Wi-Fi que está a la venta, que es uno, ya, un Linksys, pero todavía es muy caro. Así que todavía estamos nosotros con la norma N, por tanto las mayores velocidades que podríamos lograr serían 600 megas, ¿ya? En la mayor velocidad Wi-Fi. Y depende de qué factores. De la distancia, el clima, la ubicación, ¿cierto? La cantidad de dispositivos. Pero aún así se utiliza, ¿ya? Nosotros vamos a hacer después un laboratorio con un router de marca Linksys, como los que tengo por acá. Cuando hagamos la red Wi-Fi, una red pequeña, la vamos a simular en Packet Tracer primero y luego la vamos a hacer en 2 grupos. Cada grupo va a configurar una red Wi-Fi, pasando por router, pasando por switch, ¿cierto? Hasta conectar dispositivos. Este router, Linksys, es bastante bueno, ¿ya? En comparación con otros fabricantes. Es fabricado por Cisco también, pero el hardware no es de Cisco. Lo único que es de Cisco es el sistema operativo, ¿ya? Por lo tanto, estos routers son un poco más caros que un router convencional, que ustedes los pueden encontrar por qué precio. De hecho, yo vi una oferta en estos días, en la oferta, ¿cierto?, de Cyber Monday, que uno encuentra de repente a bajo precio, 15.000 pesos, 20.000 pesos un router Wi-Fi, ¿cierto? Económico, TP-Link, ¿cierto? Pero este Linksys está costando sobre los 60.000 pesos, pero la diferencia, fíjense la norma que tiene, AC, y si yo voy a mi tabla, la AC, ¿a cuánto transmite? A 1 giga. Entonces podría transmitir 1 giga de velocidad.
Ahí está la gran diferencia. La mayoría de los routers que ustedes encuentran de bajo precio en el mercado llegan como máximo a esta norma, a la N. No llegan más que eso. Y esa es la gran diferencia que tiene y por eso es más caro. Ahora, para poder lograr el giga de velocidad, ¿de qué dependerá? De cuán cerca estoy del dispositivo, ¿cierto? Ahí está la tabla de velocidades. Fíjense las velocidades que podríamos lograr con la norma AD, la más rápida de todas. ¿Cómo se vería con su red Wi-Fi de 7 GB? Navegar a 7 GB. Pero su plan de datos de 80 megas. O sea, 7 GB lo va a lograr en la red WLAN, ¿cierto? En el hogar, no hacia el exterior. Eso es el ancho de banda, no la tasa de transferencia. O sea, todavía estamos en veremos. Lo bueno de la tecnología Wi-Fi es que cada tecnología, ¿cierto?, superior reconoce a las inferiores. Es decir, por ejemplo, si yo me compro un router, el 800, que tenga la norma 802.11ac, como el LINSYS que mostramos en la foto, ese router va a conocer a todas las normas inferiores, a la B, a la G y a la N. ¿Ya? El router AD es el que reconoce a todas las inferiores. Ahora, ¿qué otro problema ocurre? ¿Qué pasa si yo me compro, invierto plata, me gasto 400.000 pesos y me compro este router con esa norma? Y en la casa tengo un dispositivo que tiene esta norma. ¿A qué velocidad funcionaría mi router? El router bajaría de los 7 gigas a 11 megas. Porque tiene que adaptarse a la velocidad del equipo de menor ancho de banda. ¿Ya? Si tampoco le sacaríamos provecho al router, para nada. Jóvenes, después de la capa física, ¿cierto?, ya que vimos los 3 medios y vamos a empezar a hacer algunos laboratorios, ¿qué capa viene? La de enlace de datos. Por lo tanto, ya no transmitimos bits de ninguna forma, ya no transmitimos bits ni por electricidad, ni por luz, ni por láser, ¿cierto? ¿Qué empezamos a transmitir ahí en la capa 2? Ojo, los paquetes son de la capa 3, las tramas. ¿Y las tramas qué la componen? Dos cosas. Las MAC, una MAC de origen y una MAC de destino, es decir, el equipo que transmite lleva una MAC y el que recibe su otra MAC. ¿Qué dispositivos de red trabajan en esta capa? Los switches, ¿cierto? En la capa 3 ya hablamos de los routers y ahí hablamos de paquete IP, que son el conjunto de un IP de origen y un IP de destino. ¿Ya? Eso estoy repasando. Pregunta. Si nosotros transmitimos, aquí pasamos por todos los medios. Podemos pasar por cobre, podemos pasar por aire, pasamos por fibra. Si yo llevo una MAC de un origen, ¿llegará la MAC al otro lado de destino? ¿La misma MAC se conservará la MAC por todo el camino? ¿A diferencia de las IP? Sí. La gran ventaja, jóvenes, de las direcciones MAC versus las IP es que las IP van cambiando según el router que voy pasando. Por lo tanto, yo salgo con una dirección IP y al destino llego con otra. Pero en cambio, la MAC origen y la MAC destino, que son las tramas, independientemente por dónde pasen, van a llegar igual. Es decir, si yo quiero hacer un seguimiento o un rastreo de la red, ¿qué analizo? ¿La IP o las MAC? Las MAC, siempre las MAC. Y así usted sabe por dónde fue el tráfico y por qué medios pasó. Ahora, si yo paso por fibra y paso por aire, ¿la MAC se pierde o no? ¿O da lo mismo? ¿Por el medio físico? No. Da lo mismo, yo puedo pasar por cualquier tipo de medio físico. Y de hecho, nosotros lo vemos diario, nos conectamos por aire, luego pasamos por cobre, pasamos por fibra, pasamos por aire, hasta que llegamos al otro dispositivo y la dirección MAC se mantiene intacta. ¿Ya? Las velocidades pueden variar, pero se mantienen las MAC durante todo el trayecto. A ver, esta conexión, ¿cómo comenzó? ¿A nivel de qué capa? Del modelo OSI. Aquí. Capa 1, binario, ¿cierto? Voltaje. Después se fue por un cable de red. ¿Qué capa estaría ahí? De la capa 1 a la capa 2. Cable de red, capa 1, físico, switch, capa 2. Llegó un router, ¿a qué capa llegó ahí? Ahí a la capa 3. Pasamos por otro router, aquí va a haber fibra óptica. ¿Y qué capa estamos pasando de aquí a aquí? De aquí hasta acá. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Si yo estoy hablando de un router a otro router, ambos son de capa 3.
Por lo tanto, aquí bajó de capa, ¿cierto? Porque pasó por un cable y por una tarjeta. Hizo 3, 2, 1, 1, 2, 3. ¿Ya? Aquí no puede pasar directamente de capa 3 a 3 porque aquí hay cable. El cable bajó. Ahora lo que mencionaba usted hace un momento atrás. Si ya pasamos de la capa 2 de las tramas, ahí recién pasamos a los paquetes, ¿cierto? Los paquetes y luego los segmentos y los datos. ¿Cómo se llama el proceso donde le vamos agregando elementos en el modelo OSI a lo que enviamos? Se llama encapsulación o encapsulamiento. Eso es cuando subimos de las capas de la 1 a la 7 y cuando bajamos se llama desencapsulación o desencapsulamiento, que le vamos quitando capas. Perfecto. Todas las capas son importantes, ¿no? Sí. Todas. Hay que pasar por todas las capas, si no la transmisión no funciona. ¿Ya? Esto es lo que vamos armando nosotros. Cuando armamos una trama, no solamente llevamos una MAC de origen y destino, sino que le empezamos a agregar varios elementos adicionales. Direccionamientos de las MAC, qué tipo de MAC llevamos, los datos y la corrección de errores. ¿Para qué se corregirán los errores en la transmisión? Se pueden perder. Porque si se pierden hay que volver a reenviarlo. ¿Se pueden perder paquetes durante el trayecto? De hecho nosotros lo vemos con el pico. 4 enviados, 4 recibidos, 0 perdidos. ¿Por qué se podrían perder paquetes? Por la distancia, perfecto, si es red Wi-Fi se podría perder. ¿Por qué más? ¿Por qué fenómenos? Generalmente son fenómenos físicos. Interferencia eléctrica, corte de los cables, ¿cierto? ¿Ya? Generalmente no se pierden por el funcionamiento de los protocolos, ¿cierto? Los datos enviados, generalmente se pierden por fenómenos físicos o climáticos en algunos casos. En la capa 1 siempre es la que falla y ahí hay pérdidas de los pins, ¿cierto? En capa 1. De hecho, hay fenómenos astronómicos que afectan. Aunque ustedes no lo crean, cuando venga ahora en julio, el eclipse solar, va a haber también problemas en las redes inalámbricas. ¿Cierto? Van a haber problemas en la red inalámbrica porque va a haber una concentración de rayos gamma, ¿cierto? Que se van a hacer más potentes en ese momento que en un horario convencional. Lo más probable es que usted vea que, por ejemplo, las antenas satelitales tengan interferencia. DirecTV, por ejemplo, se va a ver gran perjudicado ese día. O las señales que son parabólicas. Ya, se van a ver afectadas. Simplemente se les va a cortar la señal por ese fenómeno del eclipse. Así que justo si es partido ese día, va a poder perder. ¿Ya? Ahora, aquí si nosotros viésemos, así de forma específica, qué es lo que llevan estas encapsulaciones, es todo lo que va conteniendo adentro. Normas, ¿cierto? Y estándares. Diferentes tipos de normas que se van agrupando y van llevando elementos entre sí. ¿Ya? Terminando con los estándares jóvenes de la industria. ¿Cuál de todos? O sea, todos son importantes, pero hay uno que es más importante que el resto. Si lo vemos, ¿cuál de los estandarización de organismos es el que ha hecho más cosas? El IEEE, ¿cierto? El ISO no solamente se encarga de hacer normativas para la tecnología, sino que las ISO hacen normas para proyectos, ¿cierto? Para ventas, para externalización. Para nosotros, nuestra área tecnológica, la IEEE es uno de los más importantes, porque crean tecnología. No solamente crean normas, crean tecnología de uso diario. ¿Ya? El control de acceso al medio, ¿les suena esa sigla? Control de acceso al medio, ¿de qué estaríamos hablando ahí? La MAC. Control de acceso al medio es la sigla traducida de MAC, ¿cierto? MAC Address Control. ¿Cuál es la función de una MAC en realidad? ¿Cierto? Cuando nosotros queramos transmitir en una red, ¿cierto? Cuando los primeros dos equipos quieren transmitir al mismo tiempo, ¿cómo se buscan entre sí en una red local? Se buscan por sus direcciones MAC. Y el control de acceso al medio se refiere al fenómeno que tienen las direcciones MAC para saber cuándo tienen que transmitir y cuándo no. Es decir, si dos equipos quisiesen transmitir al mismo tiempo y al mismo instante, ¿qué pasaría? Igual que en el tránsito, si dos vehículos van en la misma dirección, ¿cierto? En dirección inversa, ¿qué pasa con dos vehículos? Colisionan.
Por lo tanto, para nosotros es súper importante un dispositivo que se encarga de evitar que existan colisiones de trama en la red o que controlen esto. ¿Qué dispositivo es de red que se encarga de evitar que, por ejemplo, dos tramas choquen? El switch. Sin el switch, ¿cierto? Sin el switch, nosotros podríamos comunicar dos equipos y nosotros lo vimos con el cable red. Si yo, por ejemplo, conecto un cable cruzado de PC a PC y no hay un switch al medio, sino que solamente cable, obviamente voy a transmitir de ida y vuelta. Pero ¿puedo poner un tercer dispositivo? No. Entonces, el switch se encarga de no solamente conectar más dispositivos en la red, sino que es entender o explicarle quién debe transmitir y quién no. De lo contrario, si dos equipos transmiten al mismo tiempo tramas, esas tramas colisionan y ninguno de los dos transmite al mismo tiempo. ¿Ya? Esa es la pega del switch. Ese fenómeno se llama control de acceso al medio. Es decir, quién transmite, quién no, quién espera, quién no. Un semáforo. El switch técnicamente es un semáforo, ¿ya? Que evita las colisiones en la red. Así, cuando dos equipos transmiten, el tercero tiene que estar en espera. Cuando dejan de transmitir ellos, él se conecta y vuelve a transmitir en la red. Antiguamente habían unos equipos que permitían conectar varios dispositivos en la red y se llamaban los hubs. Los hubs físicamente se parecían a un switch, pero la diferencia es que no controlaban nada. Conectaban y permitían que todos transmitiesen. Ok, dos equipos conectados a un hub funcionaba, pero con tercero y cuarto había colisiones. Se colisionaban, ¿cierto?, las tramas. Ya. Otro elemento que mencionamos también cuando diseñamos redes, y que lo vimos en el capítulo 1, es cómo desarrollamos las topologías, que pueden ser de tipo lógica o física. Una topología física es cómo distribuimos los equipos, cómo dónde van a estar ubicados y con qué se van a conectar. Y la topología lógica hace referencia a qué cosa? Al direccionamiento que va a tener cada uno de ellos. Y esas direcciones pueden ser OMA de capa 2 o direcciones IP de capa 3. Perfecto. Entonces ahí nosotros estamos diferenciando cómo diseñamos una topología. No basta solo con conectar. Ahora, ¿qué tipo de topología además podemos encontrarnos? ¿Ya? Hay topologías que se llaman de punto a punto. ¿Qué es una topología punto a punto? La hicimos en la clase anterior. Es una topología en la cual dos dispositivos se conectan sin intervención de un tercero. Es decir, si ponemos un cable de equipo a equipo, tenemos una red o topología punto a punto, que es una de las más sencillas de hacer. El gran problema de esa red es que no es escalable, ¿cierto? Funciona, pero no puede haber un tercer dispositivo. Existe una topología que se llama de malla. Esta topología es la más cara. ¿Por qué es la más cara? Porque todos se conectan con todo. Nosotros podríamos hacer una topología de malla, por ejemplo, entre un par de equipos. Pero, ejemplo, si quiero tener estos 4 equipos conectados en malla, si tengo 4 dispositivos, cada uno de ellos tiene que tener 4 tarjetas de red. Y significa que él se conecta con este, pero también se conecta con ese y con ese. Es conectarse todos con todo. Y es caro, ¿ya? Pero evita fallas bastante. Si se corta una comunicación con un cable, tengo 3 más para seguir conectado, ¿ya? Hay una tecnología que se llama Hub and Spoke, ¿cierto? Concentrar en un punto, que es una topología en la cual los equipos se conectan uno a la vez con otro, pero no todos con todos, y forman una especie de anillo, ¿ya? Es decir, yo podría hacer una topología de ese tipo, y significa que el equipo principal, el que está al medio, tiene 1, 2, 3, 4, 5 tarjetas de red, y él se conecta a los demás, y los demás tienen solamente una tarjeta, ¿ya? ¿Como un servidor puede ser? Como un servidor con varias tarjetas de red. Ahí no hay presente un switch, sino que el equipo, ¿cierto?, debe tener tantas tarjetas de red como tantos equipos a los cuales se va a conectar, ¿ya? Esta es la más cara, la intermedia y la más básica. Ahí tenemos una topología punto a punto, aunque no parezca, y ustedes podrían decir, pero aquí estamos pasando por un router, pasamos por internet, pero llegamos a otro equipo. Ahí no vemos un cable directamente conectado, pero en realidad hay un enlace que es dedicado para cada uno de ellos, ¿ya? También se llama una topología punto a punto, pero eso está trabajando en la red WAN. Es decir, el medio físico solamente lo comparten 2 dispositivos, ¿ya? Un enlace dedicado.
La empresa es propietaria de su propio cable, ya sea fibra o cobre, para llegar al otro lado y pasar varios kilómetros. Esto también se considera una topología punto a punto, ¿ya? Pero también sería de tipo dedicada. Un router de una empresa se conecta con el router de su propia empresa, tras cientos de kilómetros, pasa por distintas tecnologías, pero su cable es propio de ellos. Una empresa que tiene un enlace punto a punto y dedicado al Licancel, acá en la zona. La Licancel tiene un cable de 99 kilómetros de fibra óptica propio para ellos, ¿ya? Hay algunas viñas alrededor de la ciudad o de la zona que también tienen enlaces punto a punto dedicados. Es decir, ese cable es para ellos. A diferencia cuando son compartidos, usted usa un medio físico con varios usuarios más. En la casa, por ejemplo, en el sector donde viven, es lo más probable que sea un servicio de qué tipo: compartido, dedicado, compartido. Porque no solamente para mí, es para los vecinos también, ¿ya? Esa es la diferencia. Lo último, jóvenes, para ir terminando. Cuando transmitimos en la red, nosotros podemos definir o decidir si transmitimos en un sentido al mismo tiempo o en dos sentidos al mismo tiempo. Y eso se llama transmitir en modo half duplex o full duplex, ¿ya? Por ejemplo, aquí están mencionando que hay un servidor que está conectado con un switch, pero recibe o transmite, no las dos cosas al mismo tiempo. Si yo recibo tráfico, ¿cierto?, y debo esperar para enviar el tráfico, mi transmisión se llama de tipo half duplex. Un ejemplo de transmisión half duplex, donde uno transmite en un instante y luego recibe en otro instante. ¿Se acuerdan de la radio los walkie-talkie? ¿Ya? Uno llamaba y para poder llamar de vuelta, ¿qué tenía que hacer? Cortaba y recibía en el otro sentido, ¿ya? Esa transmisión utiliza un mayor ancho de banda, porque, por ejemplo, si voy a tener 100 megas para transmitir, yo ocupo los 100 megas en un sentido, paro y de vuelta ocupo los 100 megas en el otro sentido. O sea, ocupo todo un canal de transmisión. Imagínense usted un puente que llega un vehículo, ¿cierto?, y tiene que esperar que uno pase primero y luego pase el otro. Cuando yo transmito en una red de tipo full duplex, que es el otro ejemplo, aquí hay un servidor conectado a un switch, pero al mismo tiempo recibe y transmite, que son las tecnologías actuales. Ya no transmito 100 megas en un sentido y en otro. ¿Cuánto transmito? 50 y 50. Por lo tanto, el ancho de banda es menor. Si usted quiere tener mayor ancho de banda, transmita en un sentido, ¿ya? Transmitir y luego recibir. Si yo recibo y envío al mismo tiempo, estoy dividiendo el ancho de banda en dos. ¿Eso cómo lo hace para solamente recibir o transmitir? Los switches tienen esa característica, la vamos a configurar. Los puertos del switch me preguntan, ¿cómo quiero usar el switch? ¿Full duplex o half duplex? Si yo le digo half duplex, ocupa todo el ancho de banda. Por ejemplo, si el puerto de 100 megas en un sentido de ida o de vuelta. Si yo le digo que sea half duplex, los 100 megas los divide en dos y me dice 50 para transmitir y 50 para recibir. El problema es que nosotros no podemos ocupar este tipo de transmisión, por ejemplo, para las videollamadas. Claro, cuando usted hace una videollamada o un juego en línea en tiempo real, ¿cuál usa de los dos? ¿Full o half? Todo lo que sea tiempo real, streaming, videollamadas, tiene que ser full duplex. Y ahí se dan cuenta por qué hay colapso en la red y latencia. Porque el medio físico tiene que dividirse por dos. Es decir, su ancho de banda se divide por dos. En cambio, cuando usted usa servicios y configura que sea half duplex, todo su ancho de banda se va en un solo sentido. ¿Ya? Ahí tenemos la diferencia. Topologías, jóvenes, para repasar cuáles son. ¿Cuál de todas es la más popular que vemos en las redes hoy día actuales? Hay varias topologías físicas ahí. Una topología estrella es la topología donde hay un dispositivo en medio y ese dispositivo conecta a todos los demás. Por lo tanto, ese dispositivo es un switch. Las redes actuales convencionales, la mayor cantidad de topologías son de tipo estrella. ¿Cuándo es una topología estrella extendida? Cuando un switch se va conectando con otro switch. Por ejemplo, aquí un laboratorio se conecta con otro y van extendiendo esa red.
¿Ya? Una topología bus es una topología que se usó en los años 80 y esa topología usaba cable coaxial. A ver, ¿quién alcanzaron a tener TV cable? Así, contrataron TV cable en algún momento, ¿cierto? Llegaba el técnico, instalaba cable al decodificador de la casa y usted le compartía a su vecino cable, ¿cierto? Lo que hacía, ponía un splitter, ¿cierto? Y mandaba el cable por el entretecho hasta la casa del otro vecino. Es decir, todos los equipos o los decodificadores se conectaban a un cable coaxial, ¿cierto? A un cable físico. Ah, perfecto. El primer televisor veía impeque la señal, pero ¿qué pasaba con el último? El último de la fila, el último vecino, ¿cómo veía la señal? Con interferencia, con raya y no se veía de la mejor forma. El gran problema de las topologías de bus era que los primeros equipos ocupaban todo el ancho de banda y se iban conectando al cable y el último de la fila le llegaba una señal menos potente. Ahí no había switch, sino que simplemente era el cable y los equipos se conectaban al cable. ¿Ya? La topología de anillo, fíjense cómo era. Era una topología en la que tampoco existía un switch, sino que cada equipo se conectaba con el otro, con el otro, con el otro y formaban un anillo. Nosotros aquí, por ejemplo, si hiciésemos una topología de anillo, significa que cada PC tenía que tener ¿cuántas tarjetas? 2. Por tanto, entraba un cable por un lado, salía por el otro y se conectaba acá. Uno entraba, salía, entraba, salía, entraba, salía. Pero ¿qué pasaba si aquí se cortaba la comunicación de los cables? ¿Qué pasaba? Se perdía esa topología de anillo. Por eso ha sido la más eficiente la topología estrella. ¿Qué pasa en una topología estrella si un equipo se daña? ¿Le afecta al resto? No. El resto sigue transmitiendo. Solamente se ve afectado al equipo que tuvo problemas. ¿Ya? La única condición que nos perjudicaría a toda la topología es si el equipo que está en medio fallase, el switch. Quiero llegar a los últimos jóvenes para que terminemos. Ahí está. Ahora, cuando nosotros transmitimos en forma inalámbrica, ¿cierto? Es solamente lo que cambia el medio físico. Pero igual se siguen transmitiendo tramas, igual se siguen transmitiendo paquetes, igual se siguen transmitiendo datos. Ahora, la señal inalámbrica lleva más cosas o una carga mayor esa encapsulación que la encapsulación normal, porque tiene que agregarle algo dentro de todo esto. ¿Y qué es lo que agregan? La seguridad. WPA, WP, WPA2, ¿cierto? Que no es necesario en una red cableada, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, al llevar seguridad incorporada, ¿hace que los datos sean más lentos de transmitir una red inalámbrica? Sí, porque lleva más carga o lleva más cosas, ¿ya? Es decir, lo mismo, yo tengo un camión que lo llevo con 100 kilos versus con el otro que lo llevo con 1 tonelada, obviamente el que va a andar más lento es que lleva más peso. Por lo mismo, o la misma lógica, las señales o la transmisión inalámbrica siempre es más lenta que la señal cableada, y menos que la fibra óptica, menos que la señal que es transportada por luz. ¿Le encontramos alguna ventaja entonces en la señal inalámbrica, la transmisión alámbrica? ¿Cuál sería la única ventaja que tiene? ¿Alguna ventaja? Porque le tiramos tanta crítica a la señal inalámbrica. Tiene acceso fácil y rápido. Es rápido configurar, ¿cierto? Pero tiene muchas desventajas, muchas, ¿ya? Porque tiene que llevar mucha carga en su transmisión y además es muy vulnerable. Por lo tanto, las redes inalámbricas son vulnerables para poder descifrarlas, porque dentro del mismo tráfico llevan la seguridad. Ahí. Y aquí estamos hablando de una red que está bastante insegura, una WEP, una web. Ese protocolo ya quedó obsoleto, ¿ya? Porque era un protocolo bastante frágil con respecto a la seguridad. Hoy día se está utilizando como estándar la WPA 2 y ya está lanzada al mercado la WPA 3, que es el doble de seguro. Ya está. Y de hecho, para poder usar WPA 3, debo tener un router que soporte WPA 3. Jóvenes, vamos a hacer un laboratorio para dejarlo armado antes de ir al recreo. Y a la vuelta al recreo lo configuramos en Packet Tracer primero. Donde vamos a ver un poco todas estas tecnologías, ¿cierto?, que ocupamos para poder transmitir
y los protocolos que se ven involucrados.